Pasan 32 minutos de las 16 horas y bueno, lo hablábamos un poquito antes en el bloque anterior. Estamos recibiendo en estudios al diputado Fernando Amado, que actualmente lidera Impulso Progresista dentro del Frente Amplio. También el candidato a diputado por Maldonado, Fernando Bertoni. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por una vez más recibirnos acá en esta radio que tanto disfrutamos cuando venimos, esa es la verdad. Un placer recibirlos acá en este nuevo camino, ¿no? Porque la última vez había sido en la alternativa, la nota que habíamos hecho. Sí, lo que sucedió fue que nosotros tuvimos, obviamente, 2 años, los últimos 2 años fueron 2 años de mucho cambio vinculado a procesos de decisiones políticas que se fueron dando. El primer gran proceso de decisión política, el más profundo, llamémosle, fue el terminar de constatar, ¿no?, después de una acumulación importante de evidencia, de que dentro del Partido Colorado el camino del vallismo progresista, el camino del vallismo del Viejo Valle, esa izquierda republicana, esa filosofía, esa doctrina de generar un estado de bienestar que tiene mucha sintonía con la socialdemocracia, pero que además generó aquella legislación laboral de avanzada a principios del siglo XX, legislación social de avanzada, legislación moral de avanzada, la división de iglesia-estado, divorcio por sola voluntad de la mujer, que hoy podríamos decir, bueno, a 100 años... algo parecido puede ser la agenda de derechos, puede ser la ley trans, puede ser todas esas cosas claro, el aborto legal, todas esas cosas que en realidad lo que terminan haciendo es sacando, o sea, es sacando ingredientes de la moral religiosa o de otro tipo de moral desde el Estado para que no se meta en la vida de ningún ciudadano ningún tipo moral que no sea la moral laica, ¿no? Ni ningún prototipo de familia prefabricada, ¿no? Es decir, entonces que cada ciudadano, la familia es la base de la sociedad, sí, yo estoy convencido de que la familia es la base de la sociedad. Ahora, ¿qué familia? Pueden ser muchos tipos de familia, ¿no? Claro. Entonces, se puede hacer un paralelismo con una cantidad de cosas que el Frente Amplio hizo y que de hecho nosotros estando en el Partido Colorado apoyábamos y siempre apoyamos, siempre fuimos digamos, diputado rebelde, le decía. No, pero además, claro, vos fíjate la paradoja, o sea, éramos rebeldes porque apoyábamos cosas que nos parecía que estaban bien del gobierno del Frente Amplio, cuando tendría que ser algo normal, o sea, apoyar cosas que te parecen que están bien de un gobierno, aunque no sea el tuyo, es normal. Lo que sería anormal es razonar en términos de que si no estoy yo en el gobierno, cualquier cosa que haga el gobierno está mal. O, lo que es peor, está bien, pero como no estoy yo en el gobierno, no lo apoyo, ¿no? Es decir, nosotros no somos así, no pensamos así, y bueno, en Uruguay a veces eso cuesta caro porque funciona un poco la lógica esa de... trasladar la lógica del fútbol, de la hinchada, de la camiseta, a la política. Si no, tendríamos mucho mejor resultado en muchas cosas, ¿no? Y no sería tan anormal ver a, digamos, actores políticos de la oposición apoyando cosas que plantea un gobierno, siempre y cuando estén de acuerdo, obviamente, ¿no? Como esa ha sido nuestra filosofía de hacer política y no va a dejar de serlo, también mañana si no gana el Frente Amplio, no gana el progresismo y nos toca estar en la oposición, y si hay algo positivo que promueva el gobierno que gane, lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque me parece que es lo que tiene que hacer un político o una política con ideas claras que ponga por encima, digamos, el bien común, ¿no? Es decir, ahora, nosotros ese proceso que tuvimos y que vivimos fue un proceso largo porque nosotros nacimos en el Partido Colorado políticamente, muy jóvenes, con 18 años, entonces fue un proceso, digamos,
de crecimiento como personas, ¿no? Un proceso de maduración que todos hacemos en términos generales en esas edades, de realmente saber quién sos, qué pensás, hacia dónde vas, qué querés hacer de tu vida, qué ideas querés representar, qué cosas querés defender. Nosotros lo único es, digamos, sabíamos a grosso modo era que nos habíamos enamorado del viejo Valle porque habíamos estudiado en su momento a Valle en el liceo, y porque esa forma de encarar la actividad política y las cosas que había logrado y donde había puesto al Uruguay era lo que nos generaba esa como luz no solo de esperanza, sino, digamos, de imaginación y sobre todo el motor para decir, bueno, la política es una herramienta para cambiar la sociedad, ¿no? Y para mejorarla, y para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, esa fue la decisión más difícil. Después lo que pasa que nosotros lo que no estábamos dispuestos era a dejar de hacer política, ¿no? Porque queríamos seguir haciendo política y seguir haciendo vallismo. Lo que no se podía hacer vallismo de Valle y Ordóñez dentro del Partido Colorado. Entonces empezamos a buscar formatos en el que pudiéramos desplegar justamente nuestra ideología y hacer política. Allí se cuadró el tema de la alternativa como una posibilidad. Se dio de que hubo 4 grupos que en determinado momento, bueno, como que nos encontramos en una misma situación, y generamos ese instrumento fallido, digamos, que rápidamente implosionó, que al que dejó más a la deriva fue a nosotros, desde el punto de vista electoral, llamémosle, ¿no? Porque, digo, lo demás o no tenían un camino recorrido electoral tan importante desde el punto de vista de la representación política, el caso Valenti, que siempre había estado, pero detrás de escena, digamos, no como actor político. Lo mismo Francini Valle, y el caso de Mieres era distinto porque seguían con su plan Partido Independiente. Pero nosotros habíamos hecho una apuesta importante allí con nuestra identidad, con nuestro espacio en esa coalición, seguir haciendo política. Se terminó, y ahí nos llamamos a silencio, rechazamos la oferta del Partido Independiente de ser parte del Partido Independiente porque no era compatible con nuestra ideología, y la verdad que si no hubiera sido porque después de la elección interna Martínez convence de alguna manera al Frente Amplio, y el Frente Amplio se convence de que está bien lo que plantea Martínez en el sentido de la necesidad de que el progresismo uruguayo se amplíe, se ensanche, se vaya a buscar después de muchos años a gente con raíces y orígenes distintos, pero que también tienen sensibilidades comunes desde un ángulo progresista, y que se da la situación de que Martínez nos pide una reunión, nos va y nos plantea nos dice que quiere abrir la cancha, que el monopolio del progresismo no lo tiene el Frente Amplio, que ese es un gran error que ha cometido el Frente Amplio de encerrarse en sí mismo en las últimas décadas, que su intención era justamente generar alianzas mucho más abarcativas, que lo que nos proponía, bajándolo a tierra, era caminar juntos rumbo a la elección. Eso significaba apoyarlo obviamente como candidato a presidente, pero no ingresando al Frente Amplio ni ingresando a estructuras formales del Frente Amplio, sí votando bajo el lema Frente Amplio. Nosotros lo pensamos, lo analizamos dentro del comité ejecutivo del sector, una asamblea especial citada para decidir sobre nuestro destino fue la que terminó decidiendo de que sí, de que era el camino que sentíamos que teníamos que recorrer, porque además también, y esto no me parece nada menor, es decir, la alternativa para nosotros también era una opción para tratar de ayudar a cortar esto que hablábamos hace unos segundos, que es, estás de un lado, estás del otro. Si lo hace este gobierno, yo no lo apoyo porque estoy en la oposición. Si lo hago yo y estoy en el gobierno, no me apoya la oposición porque la lógica es así, es blanco-negro, Peñarol Nacional, Amsterdam, Colombes, ¿no? Entonces,
también nosotros terminamos analizando una situación real, que era que en esta elección iba a ser absolutamente imposible combatir la polarización. Entonces, tenías que decidirte, tenías que tomar esa decisión que podía ser cara desde el punto de vista político, ¿tá? Pero tenías que blanquear de qué lado estás. Es decir, porque al final hay dos modelos de país que están en pugna, y nosotros no nos íbamos a hacer lo distraídos, porque nunca nos hicimos lo distraídos con ninguna decisión, por más difícil o cara que nos saliera. Y bueno, por eso también, es decir, al constatar de que no era el momento ojalá sea más adelante el de achicar el tema de la polarización, el de evolucionar como un sistema político, el de tener un sistema más cooperativo en ese sentido, tomamos la decisión de decir claramente dónde estamos. Y el vallismo de izquierda, el vallismo de Valle Ordóñez, progresista, no puede estar de otro lado que no sea del mostrador de un proyecto progresista. Entonces, tomamos la decisión, y hoy somos una columna más que apoya la candidatura de Daniel Martínez, convencido de la necesidad de un nuevo gobierno progresista de coalición. A nosotros nos gusta decirlo así, porque el próximo gobierno no va a ser exclusivamente del Frente Amplio, sino que, bueno, se están dando no solo grupos políticos como el nuestro, sino técnicos independientes que se suman, como Clara, Mercedes Clara, en políticas sociales, para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, es la acumulación de progresistas convencidos de la necesidad de un nuevo gobierno para, primero, retomar una cantidad de cosas que se dejaron caer. Segundo, defender una cantidad de cosas muy positivas que se lograron, sobre todo en el primer gobierno de Vázquez, en donde hubo yo diría una batería importante. Fue un gobierno de cambio profundo, con reformas estructurales fuertes, y con una cantera inagotable durante los 5 años de reformas, planes, programas, etcétera. Después el progresismo le agarró un letargo importante. Se lograron cosas en los otros años, como la agenda de derechos, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la despenalización del comercio del cannabis, la ley trans, la ley afro, la fertilización in vitro, una cantidad de cosas. Y en cada una de ellas estuvimos nosotros agitando a favor. Lo que no podemos marcar, y se lo dijimos a Martínez desde el primer día, que nosotros podíamos apoyar si lo que se venía era un nuevo gobierno con otro estilo, con un estilo renovado, y con una energía renovada, en donde uno pudiera sentirse cómodo, primero, con renovación de cuadros políticos, segundo, con volver a imprimirle al gobierno un dinamismo en cuanto a las reformas estructurales que precisa el Uruguay, que no ha sido el de los últimos años, encarar vacas sagradas que por distintas razones los últimos 2 gobiernos del Frente Amplio no se animó, no pudo, no sé, el tema es que no se lograron, y solo si era así, nosotros estábamos dispuestos a acompañar. Y como Martínez está comprometido a que el próximo gobierno, si él es presidente, sea un gobierno jugado, sea un gobierno que realmente arriesgue, que tenga un gabinete paritario y que tenga un gabinete de renovación generacional, que no le tenga miedo a romper algunas tradiciones del Frente Amplio, como por ejemplo la mala tradición, creo yo, que tuvo durante mucho tiempo de la cuotificación en los cargos, depende de las votaciones, y no poniendo a las mejores personas del Frente Amplio, no importando qué sector pertenecieran. Eso lo hizo la Intendencia, Martínez. Entonces a nosotros nos da credibilidad, porque cuando él asume como intendente, arma un gabinete en donde pone una cantidad de mujeres, gente joven, y por ejemplo, excluye al MPP y al Partido Comunista, no por un tema político, sino porque no estaban las personas indicadas para la gestión que él tenía en la cabeza. Entonces, esas cosas nos dan
serenidad y certeza de que en un gobierno nacional es decir, él ya lo ha dicho públicamente, va a hacer lo mismo. Y en eso estamos, muy entusiasmados muy entusiasmados y también exigidos en el sentido de que realmente estamos convencidos de que el cruce de caminos no es una cosa menor, sin demonizar a nadie. Es decir, acá nosotros por lo menos no demonizamos a nadie. Acá no se trata de agitar cucos ni de apelar a los atajos de instalar el miedo, etcétera, etcétera. Sí se trata de decir con claridad que hay dos modelos muy distintos, ¿no? ¿Este es el modelo de país que quiere? Este modelo de país es el que quiero, pero muchísimo mejorado. Es decir, esto está a medio camino. A ver, alguien de izquierda, que se sienta de izquierda, por definición no puede sentirse satisfecho mientras exista injusticia en algún lado, ¿no? Es decir, es parte de la definición de alguien que se sienta de izquierda. Ser de izquierda es eso. Es decir, mientras haya injusticia en algún lugar de la sociedad, evidentemente la tarea no está terminada. Por eso es una utopía, digamos, terminar la tarea. No, nunca se termina, siempre hay más cosas para hacer. Y en un país en donde todavía faltan tantas cosas como, por ejemplo, sin lugar a dudas, mejorar en algunos ámbitos de la enseñanza el desempeño y los resultados, en donde sin lugar a dudas hay que mejorar la seguridad en una cantidad de situaciones que todos conocemos, en donde tenemos que preparar al país y sobre todo a la gente más joven y más vieja al cambio del impacto que ya está notándose tecnológico en lo que tiene que ver con el trabajo. O sea, tenemos que a los más veteranos tratar de buscar la forma de no dejarlos tirados, ¿no?, al costado del camino, porque la tecnología los deja fuera de servicio, y un Estado ballista nunca dejaría a nadie tirado al costado del camino. Quizás el mercado sí, pero una concepción, por eso, de izquierda, de Estado ballista, lo que hace es auxiliar a esa persona, darle herramientas a esa persona para que vuelva a reciclarse y valerse por sí mismo. No es asistencialismo. Tampoco es emparejar para abajo, que es una lucha que hay que dar muy fuertemente con sectores conservadores que quieren instalar que el vallismo, la izquierda, el Frente Amplio, lo que quiere es emparejar para abajo. De ninguna manera, es emparejar para arriba. Emparejar para arriba significa tratar de darle herramientas a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que puedan valerse por sí mismos y proyectarse y realizarse profesionalmente, individualmente, familiarmente, socialmente, en libertad. Ahora, un gobierno progresista no puede no rescatar al que está tirado al costado de la vía, ¿no? Entonces, en el impacto tecnológico que se está generando y en la pérdida de puestos de trabajo, muchos de ellos por el impacto tecnológico, hay que generar, y hay programas, pero en eso tenemos que avanzar muchísimo. Martínez ha dicho más de una vez, preparar en los 5 años a 400.000 uruguayos, justamente pensando en lo que va a ser el impacto tecnológico, porque lo único seguro que sabemos es que no sabemos qué trabajos va a haber dentro de 5 o 6 años, ¿no? Entonces van a caer muchos y van a aparecer nuevos, y lo que necesitamos es enseñar para la incertidumbre, ¿no? Enseñar para que los gurises manejen herramientas y puedan valerse por sí mismos ante cualquier escenario. Es decir, hay una cantidad de cosas, hay deudas en derechos humanos, o sea, derechos humanos del pasado reciente y derechos humanos del presente. O sea, discapacidad, es decir, no estamos en un Uruguay accesible, no estamos en un Uruguay inclusivo. Yo no digo de que no haya esfuerzos, hay esfuerzos aislados del gobierno, hay esfuerzos aislados de los gobiernos departamentales, hay esfuerzos también de organizaciones no gubernamentales, hay esfuerzos de vecinos, pero sí, estamos lejos de ser un país que digas, la verdad me siento orgulloso porque es un país tremendamente integrador, de la diversidad, de quienes también tienen capacidades diferentes, etcétera. No, entonces faltan muchísimas cosas por lograr. Continuamos con el diputado Fernando Amado y también estamos
con el candidato a diputado por Maldonado, Fernando Bertoni. Estamos hablando un poco de este nuevo camino, de este camino progresista, que también, según las últimas encuestas que se han difundido de las internas de los diferentes partidos, en la interna del Frente Amplio figura en segundo lugar dentro del sector progresista. Primero está la línea de Vergara, Lustenberg, Kichichian y Álvaro García, y con un 4% el sector UNIR de Fernando Amado. ¿Qué opina a propósito de estos números? Mirá, primero que ahí hay ya un error metodológico, que es que en realidad Kichichian, García, Lustenberg y Vergara no están juntos. No, están juntos Vergara y Kichichian, y por otro lado están Lustenberg y García, es decir, son listas separadas. Progresistas lo integramos 4 grupos, ¿tá? Cada uno de esos grupos con listas al Senado. Está la lista al Senado de Vergara, con listas a diputados en todo el país. Está la lista de al Senado Álvaro García, con listas a diputados en todo el país. En Montevideo la que encabeza la lista es Cristina Lustenberg. Está la vertiente artiguista, que encabeza Enrique Rubio como candidato a senador, candidato a diputado en todo el país, y estamos nosotros, que también tenemos nuestro propio Senado y candidatos a diputados en todo el país. Entonces ahí no sé si es un error, si hubo una equivocación. Sí, claro, se ve que hubo ahí un trastoque, y agruparon gente que no está junta en ese sentido, ¿no? Porque ahí la idea era como hacer un ranking de las listas al Senado, llamémosle. Sobre el número de progresistas, digamos, que lo muestra como el sublema más potente dentro del Frente Amplio, yo creo que hay que tomar todos estos números con mucha calma. Lo menos que me importa a mí hoy es los números de la interna. Es decir, lo que más me importa es algo que venimos trabajando boca a boca, y yo creo que hay que hacer un trabajo en cada micrófono que se abre para que el que esté escuchando, la que esté escuchando, y se identifique con lo que voy a decir ahora, reflexione. A nosotros nos pasa que nos encontramos, es decir, te lo resumo en una frase, para que haya progresismo, para que haya un nuevo gobierno progresista, octubre es noviembre, ¿tá? Octubre es noviembre. ¿Por qué te digo esto? Porque el sistema de 2 vueltas, ¿tá? En otro momento, cuando el Frente Amplio tenía otro tipo de piso electoral, podía especularse con que, digamos, la recuperación para ganar el gobierno, más allá de no alcanzar la mayoría absoluta, podía darse en el lapso que va de la primera vuelta a la segunda vuelta. En este caso, primero que estamos frente a una elección incierta en el sentido de quién puede ganar y muy pareja, ¿no? Y segundo, lo que estamos es por primera vez frente a la figura de el ciudadana frentista no, o sea, que vota al Frente Amplio, o que ha votado al Frente Amplio, pero que está caliente con el Frente Amplio, o que le han molestado una cantidad de cosas al Frente Amplio, y por tanto está pensando en votar en blanco, está pensando en anular su voto, está pensando en votar un partido chico, ¿tá? Un partido ambientalista, un partido, digamos, en algún sentido castigar al Frente Amplio, ¿tá? Es más, te dicen esas personas, te dicen, no, yo en segunda vuelta voto al pelado, ¿no? En segunda vuelta voto a Martínez, eso seguro. Ojo, y esto no es cuco, esto es realidad. O sea, todas esas personas que dicen querer votar a Martínez en una segunda vuelta y dicen querer un gobierno progresista a partir del 1 de marzo de 2020, ojo con cómo votan en primera vuelta. ¿Por qué? Porque si en primera vuelta
el progresismo no logra un piso electoral que le permite afrontar con optimismo y con, yo diría, ánimo la contienda que queda, ahí sí se parece un poco más al fútbol. Es decir, cuando vos estás en plena campaña electoral, no por la lucha de ideas, sino porque influyen en una competencia electoral los ánimos, los desánimos, las olas que se generan de optimismo o de pesimismo. Entonces, si vos realmente querés que el pelado sea presidente, votá progresismo en primera vuelta. Y tenés formas de castigar al Frente Amplio si querés. Una forma de castigarlo, entre comillas, es votándonos a nosotros. Es decir, de alguna manera, indirectamente, es una forma. Y no lo digo para que nos voten, lo digo porque puede haber otras formas. Es decir, pero esta es una. Es decir, llamarle la atención al Frente Amplio votando una opción dentro del progresismo que no está dentro de la orgánica del Frente Amplio. Pero vos acumulás para la misma mayoría y para el mismo signo político y para el mismo candidato a presidente. Porque si el Frente Amplio vota en primera vuelta 41%, 40%, 41%, 42%, y va a ser muy difícil remar ese porcentaje para ganar en una segunda vuelta. Entonces, esos puntitos electorales que se diluyen por ciudadanas que están enojadas con el Frente Amplio y tienen muchas razones para estar enojadas con el Frente Amplio y para querer hacerle un tirón de orejas, de repente si los terminan, no digo tirando porque no es la palabra correcta, pero sí los terminan debilitando a ese voto, con opciones de partidos chicos o con la opción de votar en blanco, lo que están haciendo es hipotecando la posibilidad de que haya un nuevo gobierno progresista. Por eso yo creo que es muy importante reflexionar sobre que en esta elección octubre es noviembre. Y tiene que ver con la representación parlamentaria, pero tiene que ver sobre todo con los procesos emotivos que se generan a partir de un partido de competencia, llamémosle, que es como un juego de ajedrez, es como un juego de fútbol o como cualquier juego en donde compiten dos cuadros, en donde uno le quiere ganar al otro. Y lo anímico, lo anímico, las sensaciones, la mística, es decir, una cantidad de cosas juegan un rol importante. Y juegan un rol importante mucho más todavía en el progresismo que en los otros partidos. O sea, yo creo que en los otros partidos es más fácil que se genere ese sentimiento porque tienen una obsesión de sacar al Frente Amplio. Es decir, más que ponerse a ellos, lo que les mueve con mucha fuerza es sacar al Frente Amplio. O sea, es como que se levantan todos los días, se miran al espejo y dicen, quiero sacar al Frente Amplio del poder. Al otro día, no importa qué vamos a hacer, no sé, vemos. Pero primero saquemos a esta gente, ¿no? Es decir, eso que se escucha, uno lo escucha en la calle, ¿no? Es decir, en cambio, al progresismo se le hace mucho más difícil si enfrenta una primera vuelta dura, remontar un resultado que como te decía, es decir, yo me encuentro con una cantidad de gente, nosotros estamos realmente siendo una puerta de entrada para gente de ese perfil, por eso también, digamos, lo traigo a colación, porque me llama la atención la cantidad de gente que nos dice, que se ha sumado a nosotros, y que nos dice, yo pensaba en primera vuelta votar en blanco, pensaba anular el voto, pensaba votar, no sé, al Peri, pensaba votar al Partido Digital, ¿no? En segunda vuelta, obviamente, iba a votar a Martínez porque yo no tengo nada que ver con la calle Pou, no tengo nada que ver con el proyecto de la calle Pou, o no me lo imagino, no quiero un país gobernado por la calle Pou. Ojo con que ese voto castigo al Frente Amplio no termine siendo, decir, la llave de un gobierno justamente opositor, un gobierno de la calle Pou. De hecho, si seguimos hablando de las encuestas, Mani Ríos está muy cercano ya al Partido Colorado. ¿Cómo se explica eso?
Yo creo que se explica, lo del Partido Colorado se explica por dos fenómenos. Uno, el fenómeno, digamos, desinfle de Talvi, ¿no? O sea, Talvi venía en una, digamos, postura o posición ascendente, fortificándose, y después de la elección, en la que sale victorioso en la interna, sigue esa tendencia un poquito más y después retrocede rápidamente y como que se desinfla, ¿no? Esa es una de las razones de, primero, la bajada del Partido Colorado. La otra es que Talvi gana en la elección interna con votos de afuera del Partido Colorado. Eso no hay que olvidarse. O sea, es evidente de que Talvi ganó la elección interna del Partido Colorado con votos de lo que yo diría son ciudadanos tradicionales, que votan blancos o colorados, no importa, depende del momento, qué partido, depende del candidato, ¿no? Y que se vieron tentados a ir a votar a Talvi porque les gustó, porque los vieron en el debate, porque les parece que era mejor, porque estaba Sanguinetti además, y Sanguinetti de repente les generaba rechazo, entonces bueno, vamos a votar a para que le gane a Sanguinetti. Conozco gente del frente que fue a votar a Talvi para que perdiera Sanguinetti. Es decir, hay muchas razones por las cuales Talvi ganó. El hecho es que se desinfló. Lo otro es que, Manini se está nutriendo. Primero, acá no hay que engañarse. En Uruguay, es decir, por suerte, en la mayor parte de la historia ha tenido un triunfo, digamos, y un gobierno y una presencia más progresista que conservadora. Pero el Uruguay es un país que tiene un resabio conservador muy fuerte. Basta recorrer algunos departamentos del interior, algunos departamentos chicos del interior, para darte cuenta los niveles de conservadurismo que hay, ¿no? Gracias al Viejo Valle, Uruguay es una isla de progresismo en ese sentido, pero igual, es decir, es una obra que por supuesto que digamos que no se completó en 20 años, ¿no? Es decir, es una obra permanente la de el progresar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que Uruguay hace bastante tiempo, pero muchos de los que estuvieron ahí están vivos todavía y andan en la vuelta. Uruguay, cuando los militares llamaron a un plebiscito para plebiscitarse a ellos mismos, entonces si vos votabas sí, era un sí a los militares, si votabas no, era un no a los militares. Ganó el no, pero el sí sacó 43%. O sea, hubo 43% de la población que votó el sí de los militares, ¿no? Y hubo 7 departamentos en donde ganó el sí, ¿ah? Entonces, es decir, ojo con endiosar o creernos que el Uruguay es una tierra de progresismo eterno, porque no. Es decir, hay reflejos conservadores fuertes, hay derechas en todos los partidos, incluido, yo diría, el Frente Amplio, que tiene algunas confusiones, algunos sectores, desde el punto de vista de qué es izquierda, y que tienen como connivencia con cosas castrenses, con cosas militares, con cosas... Es decir, hay sectores que tienen ese tipo de reflejos, y Manini no es otra cosa que un caudillo militar que logra, por error del Frente Amplio, apañado de alguna manera por el ministro de aquel momento, Huidobro, ir creciendo en fortaleza de mando hacia adentro del ejército, hacia adentro de su fuerza. Después tiene actitudes de cierta insubordinación que le son toleradas. Cuando se lo arresta, se lo victimiza en vez de sacarlo. Después, todo ese proceso es bien utilizado por Manini para trascender públicamente y para, ir construyendo su posterior carrera política. Y después se termina yendo ya sabiendo de que iba a armar un partido, que iba a ser candidato y que todo ese plan ya lo tenía fríamente calculado hacía bastante tiempo. Entonces, ¿por qué existe Manini? ¿Por qué existe Manini con un porcentaje como el que tiene? Primero, porque Manini es un tipo inteligente que fue
digamos, armando esto desde mucho antes de que a alguien se le ocurriera de que podía ser candidato a presidente. Segundo, porque logró hacia adentro de la interna del ejército ir cosechando apoyos por su gestión y al ser victimizado, generó más empatía aún. Y porque finalmente hay un electorado civil muy conservador, muy reaccionario, muy de derecha, de esos que dice, bueno, con los militares se vivía mejor, que uno escucha de vez en cuando, que votaba las derechas de los partidos tradicionales, ¿no? O sea, votaba al Partido Colorado, al Partido Nacional, las derechas, los sectores más, las listas más duras, digamos, de los sectores tradicionales. Que, bueno, hoy están perdiendo algunos votos ciudadanos a mano de Manini. No necesariamente de dirigentes. A algún dirigente se le puede haber ido al Partido Colorado, como García Pintos, o al Partido Nacional, o del Partido Nacional a Manini. Pero sobre todo son personas, gente, que tiene una visión ideológica muy conservadora, muy derecha, muy reaccionaria, y que encuentra, bueno, un caudillo militar al que votar, ¿no? Y también hay expresiones juveniles, ¿no?, que también generan rápidamente sintonía. Acá, en el Uruguay, tampoco nos engañemos, es decir, el fenómeno de los neonazis es un fenómeno que no nació ayer. Nosotros lo vivimos más de una vez. Ha habido investigaciones importantes sobre el tema. Yo me acuerdo de cuando estaba investigando para publicar el libro sobre el poder de la colectividad judía en el Uruguay, me topé con una cantidad de casos que yo no sabía que ni existían. Muchos de ellos se mantienen en reserva, las células neonazis que pueden existir, por un tema de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que no los veas no quiere decir que no estén, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se animaron es a salir del closet, muchos, ¿no? Y Manini está siendo un imán para ellos. ¿Estos hechos de los últimos días los favorecen a Manini? Sí, obvio. Lo victimizan de vuelta. Es decir, ¿cuál es el mérito por el cual solo Manini es el que queda fuera de la volada que pide el fiscal? Es poco entendible. Es decir, casi que el fiscal parecería que juega para Manini desde el punto de vista político. No creo que sea así, creo que es al revés, pero en realidad creo que está mal. Primero creo que está mal que juegue políticamente. Los jueces no están para jugar políticamente, están para hacer justicia. Digo, no tienen que estar permeados por la política. Pero además, es decir, me parece que desde el punto de vista político, electoral, a 31 días, 32 días de la elección, lo beneficia. ¿Y los cuestionamientos de Manini hacia la justicia preocupan? Preocupan. No creo que le afecten en su desempeño electoral. Es decir, yo creo que Manini hoy está totalmente blindado para los votos que va a sacar, ¿no? Es decir, que para mí son muchísimos, demasiados de los que querría que sacara, pero que no estamos hablando de que va a sacar 40%, ¿no? Es decir, pero va a sacar un piso fuerte que capaz que lo hace entrar a las dos cámaras con bastante fuerza, ¿no? Y termina siendo un actor político de relieve en el próximo quinquenio por su peso parlamentario, ¿no? En un gobierno en donde no va a haber mayorías parlamentarias y donde va a haber que tejer mucho en el Parlamento. A mí lo que más me preocupa en realidad es que Manini, sin duda va a ser ministro si llega a ganar la calle Pou. Lo que quiere decir que en realidad entonces la calle Pou considera que Manini, más allá de sus diferencias, es parte de una visión, de un proyecto político compartido. Eso sí me preocupa, ¿no? Eso me preocupa más. Porque que haya un partido con un caudillo militar que saca 9%, 10%, 3 senadores, si después el 90% de quienes estamos en el Parlamento o quienes
representamos partidos, tenemos una visión republicana, democrática, y bueno, ya sabemos que tenemos esa amenaza ahí, ¿tá? El tema es si en realidad hay parte de la oposición que dice ser republicana, democrática, etcétera, que en realidad siente que Manini reúne también esas condiciones. Hablando un poco con el candidato a diputado por Maldonado, bueno, ¿cómo lo encuentra hoy en día a nuestro departamento? Bueno, en primer lugar, adherir a las palabras de Fernando respecto del momento político que estamos viviendo, con ese cruce de caminos que se ha manifestado en tema de la polarización, dos modelos claramente definidos. Nosotros venimos de un ala, digamos, progresista, entendemos que lo que nos asemeja mucho a este progresismo que ha ocupado los últimos 3 periodos de gobierno es que sabemos para quién hay que gobernar, que es muy importante, y en segundo lugar sabemos el tamaño y la función más que nada que tiene que tener el Estado en todo este tema, ¿ah? O sea, la importancia del Estado, un modelo al cual nosotros queremos, digamos, no queremos que vuelva a reinstalarse, es el modelo excluyente de las mayorías y de acumulación de riquezas, que no es un eslogan o no es algo o no son palabras vacías, basta ir a las estadísticas de los últimos 20 o 30 años para saber que esos modelos tienden a no distribuir la riqueza, a precarizar los ambientes laborales, a promover consejos de salario basados en acuerdos bipartitos para que el trabajador vaya a masacrarse contra el empresario sabiendo que tiene las de perder, versus este modelo, que es un modelo inclusivo, en el cual llega a las mayorías, en el cual distribuye la riqueza, que hizo que Uruguay fuera el país con el mayor PBI por cápita de Latinoamérica, que tiene el menor índice de pobreza de Latinoamérica, que tiene el segundo en inversión extranjera, que es estable políticamente, que está sexto en el mundo en libertades civiles y derechos políticos, bueno, en fin. Entonces, ante esa situación contundente, matemática, indiscutible, nosotros sabemos exactamente que estamos en el lugar que tenemos que estar. O sea, este es el lugar que nos corresponde. En ese sentido, nosotros vamos a estar trabajando a pedirle el voto al vecino de Maldonado para desarrollar una serie de actividades en las cuales entendemos que es importante darle o mostrarle una visión diferente. Fernando hablaba hoy de está cambiando el modelo en el cual, o sea, hay un cambio de época, un cambio de era claramente definido, no es que está empezando, ya empezó y no nos estamos dando cuenta. Y es ese cambio de era que está cambiando la matriz productiva, es ese cambio de era que está cambiando las reglas de comunicación. Los jóvenes ya, no solamente los jóvenes, la gente ya requiere otro tipo de, digamos, de relacionamiento entre la clase política y la sociedad en general. Se dan situaciones como, por ejemplo, las demandas sociales. Las demandas sociales están abrumando a los gobiernos. Los gobiernos no están pudiendo dar satisfacción a la demanda social cuando es su verdadera función. La función del gobernante es atender las demandas sociales. Y para atender las demandas sociales, toda esta nueva era, digamos, de cambio va a demandar hacer cosas diferentes. Por eso nosotros entendemos que en esta renovación política, que no solo se está dando en el progresismo, como Fernando lo explicaba muy bien, o sea, queremos este progresismo, pero potenciado. Queremos este progresismo, pero elevado a un nivel de calidad superior, porque creemos que estamos en el camino de eso. Creo que se hace necesario ya cambiar algunas formas de relacionamiento. El Estado le está costando gestionar. Entonces, bueno, hay dos palabras, dos términos que nosotros adherimos muchísimo: gobernabilidad. Gobernabilidad, ¿qué es gobernabilidad? Aumentar la capacidad del gobierno de satisfacer esa demanda insatisfecha al día de hoy. ¿Cómo se logra eso? Con inteligencia colectiva. ¿Cómo se logra la inteligencia colectiva? Convocando a las organizaciones civiles organizadas, a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos, a los partidos políticos en su institucionalidad, trabajando en conjunto para desarrollar políticas públicas que atiendan las necesidades que están validadas por la sociedad. Todo aquello que no esté validado por la sociedad es no atender demanda, y no atender demanda es saturarse y no cumplir con eso. Y lo otro son espacios de gobernanza. Espacios de gobernanza es, así como creás proyectos mixtos, donde la sociedad civil interviene, también hay un espacio de control, porque la persona que adhiere a esos proyectos también controla los proyectos, tiene la capacidad de gestión que el Estado hoy le está quedando insuficiente. Hoy la capacidad de gestionar también está no solo en la órbita del Estado, sino también en las organizaciones privadas, en las organizaciones de trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido nosotros promovemos ese tipo de cambio. Algunas actividades que proponemos, a sola modo de ejemplo para Maldonado, nosotros estamos convencidos de que las condiciones territoriales, de paisajismo,
de tecnología, de instituciones sólidas, de democracia, lo demás, dan el lugar exacto para nosotros implementar un polo tecnológico basado en tecnologías de la información orientada específicamente a la vertical de turismo. Maldonado es un lugar ideal para eso. Contamos con una norma aprobada por la Intendencia, o sea, una norma departamental en la cual se creó el CURE. Sí. Pero a su vez tenemos un clúster universitario donde participan muchas universidades digamos, de rango como el CLAE, como la UDE, como la Universidad Católica, el mismo CURE a través de la UDELAR, etcétera. Y además tenemos un predio grande como para crear ahí una zona franca de servicios tecnológicos. Tenemos la banda ancha, tenemos el cableado de fibra óptica, tenemos la mejor red de LTE de Latinoamérica, en fin, todas las condiciones están dadas como para ese tipo de inversiones, que son industrias sin contaminantes, digamos, puedan ser traídas a Maldonado. Otro montón de acciones, como por ejemplo exoneraciones de impuestos a aquellos turistas que vienen o alquilan por redes sociales o alquilan por herramientas tecnológicas que realmente están complicándole la vida al comercio instalado, las inmobiliarias que están legalmente instaladas. Bueno, hacer devolución del 100% del IVA al turista que contrata ese tipo de servicio en una inmobiliaria registrada que utiliza medios electrónicos. Para eso existe la ley de inclusión financiera también, que ha dado fortaleza, ha apoyado todo el sistema para la transparencia y todo lo demás. Captación de eventos turísticos, en fin, no solo eso. También entender que las políticas públicas, en ese contexto de cambio que se requiere ahora, necesita también entender cuál es la realidad del interior del país. Porque muchas veces nos encontramos con políticas que están diseñadas en Montevideo, para Montevideo, con un contexto montevideano, que no es lo mismo que el interior. Y el interior no es todo igual. No es lo mismo el interior litoral, el litoral norte, el interior norte, el interior de frontera, donde existe un concepto de ciudadanía regional, donde la persona de Cerro Largo, de Rivera de Artigas, es más afín, más familiar con el lado brasilero o con el uruguayo. O sea, es más brasilero que uruguayo, hay que entenderlo. Entonces, las políticas públicas también deberían estar orientadas hacia ese tipo de, digamos, de conocimiento, de interpretación de lo que son las necesidades. Todo ese tipo de situaciones nosotros entendemos que en las cuales nosotros vamos a trabajar fuertemente y a contribuir para arrojar un poco más de progresismo. ¿Qué sucede con la seguridad que tanto se habla y es un tema de esta campaña? Tanto a nivel departamental lo podemos trasladar, lo que es también la droga en el departamento, que bueno, también es algo que se menciona un montón. Y por otro lado lo que sucede en las fronteras, ¿no? Que se dice que es un colador, que no hay controles. Bueno, ¿qué opinan y qué propuestas tienen para esos dos temas? A ver, sin duda, muy en términos general, no soy especialista en seguridad, no soy especialista en sistemas de ese tipo, pero es un problema no solo que es muy complejo, sino que es un problema multidimensional. O sea, no solo tiene que ver con que la frontera es un colador, no solo que tiene que ver con que la drogadicción es parte, digamos, fundamental, digamos, de la generación de inseguridad, que tiene que ver también con los resultados de educación, etcétera, etcétera. Creo que ese problema multidimensional está siendo encarado. Creo que se cumplieron un montón de pasos en los gobiernos progresistas, pero aún queda el déficit de poder abatir o de bajar los niveles de delincuencia. Se ha profesionalizado la policía, se ha mejorado, porque podemos decir que el incremento del salario para el policía no es suficiente o es insuficiente, pero aumentó un 187% en los últimos 15 años respecto de lo que es el incremento del costo de vida. O sea, personas que trabajaban a favor de las condiciones de seguridad y vivían en asentamientos. O sea, estabas trabajando con la persona que convivía todo el tiempo con el delito en el mismo lugar. O sea, hay un montón de logros que se han alcanzado. Hoy el 60% de la población carcelaria estudia o trabaja. O sea, hay un montón de mejoras, pero sin duda que ese es uno de los debes pero también es un problema multidimensional. El Frente hace poco expuso las 10 medidas de seguridad, creemos que va en ese sentido, y se va a necesitar también en eso los mismos conceptos que acabamos de decir ahora: gobernabilidad y gobernanza. O sea, incluir a la sociedad organizada, porque en realidad este es un problema de todos, no es un problema solamente de quien le toque gobernar, es un problema que exige política de Estado. No sé. Fernando, ¿algo para agregar? No, a mí me parece que no, básicamente creo que está todo dicho y creo que es una de las áreas sin duda en las cuales el próximo gobierno va a tener que sobre todo tratar de
despolitizar en el sentido partidario, en el sentido de la retórica política, para poder avanzar en mejoras sustantivas, porque lo que ha pasado en todos estos años es que ha sido como un botín de guerra, un botín electoral el tema de la inseguridad. Nadie niega que ella existe, nadie niega de que ha habido mejoras, nadie niega de que evidentemente es una de las reformas, digamos, que llevan más tiempo y que de alguna manera al final del día terminan teniendo una vuelta cultural, una vuelta social, una vuelta de convivencia, como se dice muchas veces, que no se logra rápidamente, y por ende tiene que haber, como en ese tema, por ejemplo, me parece fundamental un pacto social y político que vaya mucho más allá de la gestión de un ministro, ¿me explico? Es decir, porque si no lo que hacemos es achicar el problema o buscar un chivo expiatorio para no hacernos cargo de nuestra cuota parte del problema. Es decir, porque todos de alguna manera, directa o indirectamente, podríamos digamos, colaborar, ayudar, porque todo esto tiene también mucho que ver con uno de los grandes para mí el más grande que tiene el Frente como gobierno de izquierda, y que a mí como ballista me duele mucho, que es el no haber logrado cortar con el circuito de exclusión social, sobre todo, y marginación, sobre todo de porcentajes importantes de niños, ¿no? Es decir, resulta que se ha bajado muchísimo la indigencia y la pobreza, pero de lo que queda, los más altos índices están en niños, ¿no? Y que no logramos cortar ese circuito vicioso, digamos, de niños que nacen en un contexto que lamentablemente por estar en ese contexto ya están condenados. Es decir, porque además no hay ninguna política pública que hoy esté, digamos, focalizada en salvarlos, ¿no? Entonces, después, es decir, una pobre criatura de 2 años que se cría en un ecosistema en donde hay una cadena de valores y en donde hay una cadena de códigos y en donde hay una falta de una carencia de una cantidad de cosas, capaz que no es de plata, es de amor, es de contención, es de valores, es de educación, es de orden, es de límites, es de una cantidad de cosas que a todos nos tienen que poner cuando somos chicos y vamos formándonos. Bueno, que un gobierno de izquierda no haya logrado eso es una de las cosas que creo que está en el debe y que se vincula bastante con todo lo que tiene que ver con el Estado teniendo presencia en el territorio y no que los chingas hayan tenido tanta presencia durante tantos años y que por suerte haya llegado legal y esté haciendo lo que está haciendo. Es decir, se perdió mucho tiempo en ese sentido, quizás por miedo a el marketing o porque es muy difícil también encontrar a alguien que asuma los riesgos humanos de ser la cara visible de desmantelar determinados circuitos de narcotráfico, porque ahí te apretan tu familia, te llaman, es decir, no es nada sencillo. Pero Uruguay, por nuestra dimensión, es decir, si verdaderamente hay una voluntad política real, yo diría con P mayúscula, ¿no? Con P mayúscula, con P de política, de política a lo grande, que debería estar en cualquier partido, ahí sí no hay ideología, ¿ah? Se podría mejorar muchísimo. Así que bueno, esperemos que el próximo gobierno ojalá sea progresista, pero si no lo es decir, como te decía al principio, en nosotros va a encontrar siempre un socio para hacer políticas con P mayúscula.
Me quedan varias preguntas y muy poco tiempo. Bien. Hacemos como una especie de, Dale, de ping-pong. ping-pong. Ahí va. Sí. Bueno, estuvo Edgardo Novik en la serie de almuerzos de ADM y entre otras cosas que allí estuvo disertando, propuso sustituir las 19 intendencias por 5 administraciones que sean regionales, con lo cual el Estado, según él, ahorraría mucho dinero. ¿Están de acuerdo con esta visión? Novik cree que manejar un país es como manejar una empresa. Entonces vos cerrás áreas de negocios, ¿tá? Y no es así. O sea, no. Un país no se maneja así porque adentro hay gente. Es decir, y como hay gente, hay idiosincrasias, hay formas y estilo de vida, hay derechos, hay una cantidad de cosas. Entonces no es como manejar la cancha o manejar la mostaza o el shopping de Nuevo Centro, ¿no? Es decir, no es que cerrás 4 o 5 áreas de negocio pues te dan pérdida y no te importa y dejás 5, no, porque en esas áreas que cerraste hay gente adentro, ¿no? Es decir, me parece, demagogia, en el mejor de los casos demagogia, en el peor de los casos, bueno, ya un nivel, digamos, de falta de distancia con la realidad que asusta, digamos. Otra de las cosas que prometió, de alguna manera, proponer en el Parlamento es que los ingresos salariales de los legisladores sean reducidos a la mitad. ¿Están de acuerdo con eso? No, es decir, no estoy de acuerdo. Es decir, yo no tengo problema en que se revise el tema de los salarios de los legisladores, pero el problema acá es conceptual, ¿ah? El problema es que Novik plantea eso porque Novik es un ciudadano rico. ¿Ah? Y yo quiero una democracia en la cual los representantes del pueblo puedan ser cualquiera, ¿ah? Pueda ser cualquiera y puede hacer política cualquiera. ¿Eso qué significa? Significa de que no tengas que tener dinero para hacer política, como pasaba antes. Es decir, Novik de alguna manera lo que intenta es emparejar para abajo, ¿tá? Porque de alguna manera la política, si pasa a ser un trabajo mal rentado, va a terminar reclutando los peores recursos humanos. ¿Por qué? Porque por más, voluntad de servicio tenga una persona, y seguramente quiera lo mejor para sus hijos, quiera lo mejor para sus nietos, y vivimos en un mundo capitalista que exige determinados estándares económicos para justamente poder progresar, para poder evolucionar, para poder... Entonces, es una medida demagógica, es una medida antipolítica, ¿ah? Que lo que pretende es desde el lugar del rico generar una política en donde solo puede hacer política alguien que tiene espalda económica, lo cual me parece por eso un retroceso de siglos, ¿no? De siglos. Lo cual no quiere decir de que podamos ajustar los salarios de los legisladores. O sea, si creemos que es mucho, o sea, si creemos que los legisladores en Uruguay ganan mucho, se pueden ajustar. Yo no creo en que haya, no creo en los legisladores como a veces hacen campañas que yo las entiendo, porque las entiendo pero no las comparto. Decir que los legisladores ganen lo mismo que no sé, X, ¿no? Pensando siempre en que ganen poca plata. Yo no creo en eso porque creo que eso lo que haría inevitablemente es 2 problemas. El primero es lo que te decía al principio, el reclutamiento de gente menos formada, de gente con menos preparación, que no vea en el sector público, en el sector de la política, la actividad política, una actividad en la cual pueda satisfacer su deseo de servir al país a través de un partido, de una idea, de una ideología, y al mismo tiempo poder, sostener un nivel de vida que esa persona imagina. Pongo un ejemplo, Danilo Astori. Danilo Astori podría estar ganando hace años, ¿tá? Miles y miles de dólares en el exterior. Miles. Podría haber estado en cuanto organismo internacional económico quisiera ganando, pero o sea, en dólares. Por 400 lo que gana en Uruguay como ministro o como senador o como vicepresidente en su momento. Pero ¿qué pasa con Astori? Conjuga que él quiere ayudar al país, que él quiere brindar su conocimiento al país
su conocimiento técnico, su conocimiento económico al servicio del país, de un gobierno, de un partido, etcétera, y no le importa enriquecerse. Lo que sí, evidentemente, no estaría dispuesto es a sacrificarse hasta el punto de no colmar determinado nivel de vida que sabe que él, por sus conocimientos en el mercado del mundo, lo vale, ¿no? Entonces, es emparejar para abajo, es, digamos, hacer pelota de alguna manera la actividad política, y solo puede, digamos, plantearlo a alguien, por eso, desde el lugar en el que está Novik, ¿no? Y lo otro que puede generar es la corrupción. Es decir, el incentivo natural a que, como tú no tenés la posibilidad de llegar a los estándares de vida que querés llegar y estás bien preparado, etcétera, etcétera, bueno, es decir, puede desviarse más de uno, ¿no? Es decir, son cosas más viejas que el agujero del mate, ¿no? Pero es increíble, pero se siguen planteando porque sigue habiendo, digamos, neandertals en la política. O sea, eso está. Otra de las cuestiones es que Julio María Sanguinetti dijo en Séptimo Día, en Canal 12, que el Partido Colorado tuvo un crecimiento muy fuerte sin el aporte de Fernando Amado y Pedro Bordaberry. ¿Qué opina de esta frase que dijo Sanguinetti? Tiene razón. Recolectaron todos los fachos de vuelta y ahora se les fueron todos con Manini de vuelta. Es decir, y los están perdiendo. O sea, cuando aparece Sanguinetti, digamos, es como que despierta de vuelta la caverna colorada y despierta de vuelta todo aquello de que, bueno, los niños lo van a llevar a Cuba y que los tanques rusos van a entrar en Uruguay y todo eso, ¿no? Y que el frente y que no sé cuánto y que todo el cuco que ya sabemos de memoria de Sanguinetti. ¿Y qué logra eso? Y bueno, sí, la susta vieja funciona y entonces, es decir, logra levantar al Partido Colorado con la ayuda también de Talvi, que por eso mucha gente, como hablábamos hoy, termina votando a Talvi para embromar a Sanguinetti o por distintas razones, ¿no? Entonces, sí, es cierto, es decir, y así se está perdiendo de vuelta porque, digamos, al haber perdido justamente la susta vieja, es decir, para susta vieja me voy con Manini, ¿no? Entonces, es decir, tiene razón, yo creo que tiene razón, es decir, y es parte de las razones por las cuales nos fuimos, porque era imposible desde el Partido Colorado construir progresismo. Entonces, nosotros allí no íbamos a cosechar ningún éxito electoral, ni íbamos a lograr nada de eso, no íbamos a hacer crecer el partido, porque el partido no decidió ya hace mucho tiempo no representar más al vallismo progresista, sí a una centro derecha liberal, más identificada con el vallismo de Jorge Valle, un liberalismo clásico, con muchos toquecitos interesantes de pachequismo, ¿no? Es decir, el Partido Colorado tiene una cantidad de reflejos pachequistas que claro, si se levantara el viejo Valle se moriría de vuelta. Pero bueno, esa es otra historia. Yo qué sé. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo para mencionar? Sí, que hoy a las 6:30, 18:30 en el local, en la sede central del Frente, en Avenida Valle y Ordóñez, 1213 Maldonado. En Avenida Valle y Ordóñez. Avenida Valle y Ordóñez. Casi Avenida La Valleja. Tenemos el lanzamiento oficial de la 49, donde va a estar hablando el diputado. Y seguramente quien les habla, y los esperamos a todos los vecinos que nos quieran acompañar para este momento de lanzamiento. Bien, ¿la lista para seguirlos? 49, lista 49, Avanzada Diferente, Impulso Progresista, Amado al Senado, Bertoni diputado, Martínez presidente. Bien, ¿algo para agregar? Viva Valle, aunque a alguno no le guste escucharlo. Viva el progresismo. Está bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Tarde, un placer recibirlos. Un gustazo. Nosotros hacemos una pausa. Estábamos compartiendo la tarde con el diputado Fernando Amado, quien lidera el impulso progresista dentro del Frente Amplio, y el candidato a diputado por Maldonado, Fernando Bertoni. Hacemos la pausa y ya venimos. La tarde de RDC.
Conduce Agustina Flores. Noticias, comentarios, música, comunicación y la mejor compañía. La tarde de RBC.